Entonces, vean bien cómo se van dando las cosas, jóvenes. Vean cómo se van dando las cosas. Con este golpe de Estado a Guatemala, prácticamente ese fue un preludio negativo de hasta dónde iban a llegar las acciones de Manuel Arce. Y eso genera mucha incertidumbre, generó muchas divisiones en Centroamérica, porque el hecho de que Manuel Arce derrocara un gobierno que había sido pues democráticamente elegido e instalara a lo que era pues prácticamente a un miembro de lo que era el clan Aycinena, prácticamente pues ya daba a entender hasta qué punto había llegado la alianza entre este grupo junto con Manuel Arce. La otra situación que se da es que viene la asamblea y la asamblea le increpa a Manuel José Arce el hecho de que él siendo presidente pues no había dado cuenta del manejo de los fondos del gobierno federal. Y uno de estos fondos fueron los dineros que provenían de lo que era un préstamo que había hecho Centroamérica e Inglaterra. Entonces viene la asamblea y manda a llamar a Arce para que Arce dé cuenta de cómo se había gastado el dinero. Manuel Arce en respuesta viene y lo que hace es que disuelve el Congreso Federal. Recuerden que aquí ya se llama Congreso porque como la Asamblea ya había hecho la Constitución, cuando ya finalizó la redacción de la Constitución y cuando la oficializan, automáticamente ya se instaló como Congreso Federal, ya no como Asamblea Nacional Constituyente, porque ya la Constitución ya estaba redactada y estaba oficializada. Por consiguiente, ya su, su denominación iba a ser como Congreso Federal. Entonces viene Arce y disuelve el Congreso. Ahora, el objetivo de disolver el Congreso no solamente era por el hecho de que el Congreso lo estaba increpando a él por el manejo de los fondos, sino que lo que quería era limpiar a toda la oposición para la hora de organizar otro nuevo Congreso, solamente tener agentes o a personajes que fueran de su misma línea, es decir, que fueran a tono con los intereses de él y de los Aycinena. Recordemos que en el Congreso convergían dos fuerzas, convergían los liberales y convergían los conservadores. Entonces, al disolver el Congreso, él lo que quería era quitar del camino a los liberales para solamente dejar conservadores, algo muy delicado. Con esto, cuando disuelve el Congreso, automáticamente se rompe el orden constitucional en Centroamérica, porque era el Congreso Federal, jóvenes. Estábamos hablando de la máxima entidad legislativa en Centroamérica. Con esto, el rompimiento del orden constitucional vino a generar más crisis todavía. Generó una situación que prácticamente ya se estaba volviendo insostenible, se estaba volviendo difícil de llevar. Entonces, ante ese panorama, el gobierno de Honduras y el gobierno de El Salvador fueron los que reaccionaron y fueron los que más marcaron su posición en contra de las acciones que estaba haciendo Arce. Fueron los que más manifestaron su disgusto y su desacuerdo, y obviamente que estaban en la razón de ser, porque recordemos de que promover un golpe de Estado en Guatemala y luego disolver el Congreso estaba rompiendo el orden constitucional, se estaba instalándose prácticamente ya Arce se estaba instalando como una dictadura en Centroamérica. En pocas palabras, ese era el camino que él estaba llevando, estaba encaminando a Centroamérica a una dictadura totalitaria. Pues bien, en el caso de Honduras, el gobierno que estaba en ese momento era Dionisio de Herrera, nuestro prócer. Entonces Dionisio de Herrera manifestó su desacuerdo y dijo, no es posible que se den estas situaciones. No es posible. Lo mismo que el presidente de El Salvador en ese tiempo. Los dos gobiernos fueron prácticamente similares en sus posturas. Fueron similares. Entonces, vean cómo son las cosas, ¿verdad? Tiempo después de todo esto y con el ambiente aún un poquito, con el ambiente caldeado, Dionisio de Herrera recibe un atentado. Un grupo de hombres armados
dispara a mansalva en contra de su casa, en la casa donde él vivía con su familia. Gracias a Dios de que él no salió herido y resultó ileso, pero ya esto era un aviso o era un preludio de las cosas que se estaban gestándose ya. Y que en primer lugar lo que querían era quitar del camino a Dionisio de Herrera en Honduras y más adelante lo iban a hacerlo con El Salvador. Entonces, a raíz de eso, jóvenes, a raíz de eso, El Salvador, el gobierno de El Salvador, el gobierno de El Salvador, que pues era encabezado por su presidente en ese tiempo, perdón, se me fue la diapositiva, aquí está, que era encabezado por Mariano Prado, envía tropas con la intención de derrocar a Manuel Arce y con la intención de parar eso. Sin embargo, cuando El Salvador envía las tropas en Guatemala, hacia Guatemala, porque en ese tiempo la capital de Centroamérica era Guatemala, por consiguiente, tanto Manuel Arce como el gobierno usurpador federal que él estaba encabezando tenían su sede en Guatemala. Lo mismo que los Aycinenas fueron una familia de criolla que se asentó en Guatemala. Pues bien, El Salvador, ante esta situación, El Salvador envía tropas a Guatemala con la intención de tratar de contrarrestar lo que estaba pasando. Sin embargo, las tropas de El Salvador fueron vencidas por las tropas de Arce. Entonces vino Arce y en respuesta decide terminar, como quien dice, librarse del camino tanto al gobierno de El Salvador como también lo que era el gobierno de Honduras. Y él decide enviar entonces lo que son tropas para invadir estos dos países. El primer país, pues, que en el que mandó tropas Arce fue en el caso de El Salvador, que Manuel Arce envió 2,000 soldados a San Salvador para tomar El Salvador, derrocar el gobierno que estaba de turno en ese tiempo y de esa manera controlar ese estado. Lo mismo que en el caso de Honduras también. Y a partir de aquí, antes de continuar con ello, aquí tengo una imagen, jóvenes. Aquí tengo una foto de quién era pues el Mariano de Aycinena y Piñol, el presidente de facto que instaló en Guatemala Manuel José Arce. Aquí tenemos la imagen, ¿ve? Él es Mariano de Aycinena y Piñol. Esa es la imagen de quién era él. Y pues aquí tenemos la imagen de Manuel José Arce. ¿Qué Manuel Arce es? Pues Paredemos, profe. hay bueno, sí, recordemos que en ese tiempo como eran pinturas, a veces los rasgos pues no eran un tanto así como proporcionados, pero pues tienen yo más bien le he parecido con Valle, los digo, Manuel Arce se parece bastante con Valle. En el caso de Mariano, bueno, Mariano, la contextura de la cara es un poquito más como delgada, no sé. Ah, Sí, la nariz y todo, es un poquito, es más diferente. Pero Arce sí tiene cierto parecido con Valle. Si ustedes comparan las fotos, se tienen su aire los dos. Pues bien, estos son los dos personajes jóvenes que pues en ese momento pues dominan la escena política en Centroamérica, pero negativamente pues. una Vean lo que pregunta. nos dice acá la leyenda. Ya de la palabra. La ambición de la élite criolla de Guatemala, encabezada por la poderosa familia Aycinena, fue evidente en su interés de poder absoluto en Centroamérica, valiéndose del servilismo de Manuel José Arce, personaje que instalaría en la presidencia de Guatemala a uno de los miembros del clan Aycinena. Vamos a ver, dígame, hijo, ¿qué quería opinar? Hubo alguien que me pidió la palabra. Bueno, entonces, estas dos imágenes les quería mostrar para que ustedes vean, pues, cómo era el presidente de facto que instaló Arce en Guatemala. Pues bien, continuando, jóvenes, continuando. Denme un segundito que se me descarga la computadora.
Ok. Vamos a ver. Pues bien, pues recordemos entonces que el siguiente paso que toma Manuel Arce o la siguiente acción que Manuel Arce realiza fue pues invadir Honduras y El Salvador. Esa fue la siguiente acción que él hizo. Y pues como les había mencionado, Manuel Arce entonces envía tropas tanto a El Salvador como también lo hizo con Honduras. En el caso de El Salvador, Manuel Arce envía prácticamente un contingente de 2.000 soldados para tomar El Salvador y derrocar al presidente Mariano Prado, que estaba en ese entonces. Entonces las tropas llegan el 23 de marzo de 1827. Sin embargo, en El Salvador, pues, resistieron el embate de las tropas de Arce. O sea, prácticamente, pues, estuvieron inmersos en lo que fue, pues, una batalla campal. Y, pues, la guerra se extiende en El Salvador. O sea, tanto las tropas salvadoreñas que estaban defendiéndose de la invasión que estaba cometiendo. Imagínense qué irónico, jóvenes, a su propio país, porque Manuel Arce era de origen salvadoreño. Entonces, las tropas pues estuvieron resistiendo por bastante tiempo y resistieron hasta que más adelante llega Francisco Morazán para apoyarlos. Pero eso va a ser, esa es otra, eso lo vamos a verlo más adelantito, la entrada triunfal de Morazán. Entonces, eso era lo que pasaba en El Salvador. En El Salvador teníamos 2.000 efectivos dirigidos por o mandados por Arce que querían tomar El Salvador. En el caso de Honduras, Manuel Arce envía a uno de sus generales de máxima confianza, envía al general José Justo Mía y le da instrucciones que derroque al gobierno de Dionisio de Herrera. Esas eran las instrucciones que tenía el general Justo Mía. Entonces, y aparte de eso, otra de las instrucciones que tenía el general Mía por parte de Arce era de que las tropas de Mía tomaran el control de las plantaciones de tabaco que Honduras tenía en el occidente. Recordemos que las tropas de Mía entran a Honduras por el occidente de Honduras. Entonces, cuando José Justo Mía sale con sus tropas, en total eran 200. El primer objetivo que tuvo Justo Mía fue las plantaciones de tabaco en lo que era la zona de Copán. Y él pues logra controlar esas plantaciones que eran del gobierno de Honduras. Logra controlar las plantaciones. Obviamente que lo que quería era asegurar el monopolio comercial de los Aycinena sobre lo que era este tipo de productos. Luego, las tropas del general Justo Mía comienzan a avanzar hasta llegar a la capital de Honduras en ese tiempo. Recordemos que en ese tiempo, vamos a ver si se acuerdan, ¿cuál era la capital de Honduras en ese tiempo? Comayagua. Exactamente, Comayagua. En ese tiempo era Comayagua la capital de Honduras. Por consiguiente, la sede del gobierno de Honduras y de todas sus instituciones era en Comayagua. Pues bien, entonces cuando las tropas de Justo Mía llegan a Guatemala, a Comayagua, perdón, a Comayagua, en su trayecto hacia Comayagua, Morazán se da cuenta de que Mía va directo a Honduras, específicamente a Comayagua. Entonces, Francisco Morazán lo que hace de que envía sus tropas y se atrinchera en lo que es la ciudad de Comayagua para defender al gobierno de Honduras, específicamente pues el gobierno de Dionisio de Herrera. Entonces, Morazán se adelanta y Morazán pues comienza a prepararse para cuando llegase Justo Mía con sus tropas, Morazán poder enfrentarlas. Entonces Morazán se atrinchera en Comayagua. Cuando llegan las tropas de Justo Mía a Comayagua, prácticamente en mayo de 1827, lo que hizo Justo Mía es que él asentó sus pelotones en los alrededores de Comayagua.
y lo hizo con la intención de cerrar toda la ciudad, o sea, cerrar toda la ciudad de Comayagua, bloquearla. Él estableció un cerco donde prácticamente colocó sus tropas con la intención de que no entrara ni saliera nadie de Comayagua. Moras, y una vez que Justo Mía encierra lo que es la ciudad de Comayagua, comienza los ataques hacia Comayagua. O sea, fue algo que lo hizo a mansalva, pues una carnicería. Prácticamente Morazán, con sus tropas en Comayagua, adentro de la ciudad, estaban rodeados, no podían ni recibir suministro, no podían recibir nada. O sea, la ciudad estaba totalmente bloqueada por las tropas de Milla. Y Morazán resistió con sus tropas en lo que era Comayagua por 36 días. O sea, se imaginan ustedes más de un mes de asedios permanentes, porque Mía todos los días, en todos los momentos, atacando. Justo Mía tenía la ventaja que él recibía suministro, pero en el caso de Comayagua no, porque Comayagua estaba cerrada. Por consiguiente, Morazán no podía recibir ni soldados ni suministros. Entonces, fue una acción que generó bastante complicaciones tanto para las fuerzas de Morazán que estaban acantonadas ahí, como también para Dionisio de Herrera. Y después de 36 días de asedio, al final, pues las tropas de Morazán son vencidas y las tropas de Justo Mía logran vencer, logran entrar a Comayagua, logran entrar, capturan a Dionisio de Herrera, lo capturan y lo envían preso a Guatemala, donde Dionisio Herrera estuvo preso casi por 2 años. Dionisio de Herrera sale de prisión, pero hasta que Francisco Morazán lo libera, pero eso es más adelante. Entonces, Dionisio de Herrera es capturado por las tropas de Mía y es enviado preso. A esto también le vamos a agregarle que las tropas de Mía, una vez dentro de Comayagua, incendian la ciudad de Comayagua y saquean la ciudad. Vean el desastre que se genera. O sea, fue algo que fue muy difícil, la cantidad de bajas civiles. O sea, esto fue prácticamente pues fue un infierno lo que se vivió en ese momento. Fue un infierno y a la vez también una carnicería. Pues bien, cuando Justo Mía ya estaba en Comayagua y había capturado a Dionisio de Herrera, Francisco Morazán logra escapar y logra evadir, junto con otros 2 generales, logra evadir las tropas de Mía y Morazán escapa hacia Tegucigalpa. Pero Morazán escapa hacia Tegucigalpa porque lo que él quería era ir a buscar refuerzos para luego regresar a Comayagua y volver a intentar recuperar la ciudad y obviamente que recuperar el país. Recordemos que prácticamente al caer Comayagua como capital de Honduras, prácticamente ya Justo Mía tenía el control de todo Honduras. Pues bien, entonces como Morazán había escapado de Tegucigalpa, lo hacía con el objetivo de buscar apoyo. Entonces Justo Mía, ya siendo capturado Dionisio de Herrera, Justo Mía se autoproclama presidente de Honduras. Se autoproclama presidente y prácticamente ya con eso, Justo Mía se convirtió entonces en el segundo presidente de Honduras. El primero fue Dionisio de Herrera, pero Dionisio de Herrera, como Justo Mía le dio golpe de Estado y lo capturó y lo envió preso, pues toma el poder y de esa forma estuvo al frente del gobierno de Honduras, Justo Mía, por un periodo de casi 7 meses. La situación entonces estaba compleja en Centroamérica. La situación que se estaba dando en Centroamérica era bastante compleja. Y con este tipo de acciones lo que desencadenó fue, jóvenes, el caos total. El caos total prácticamente. Profe, qué desorden hubo en esos tiempos. Fue un desorden, jóvenes, pero vean también los que crean el desorden. ¿Cuál es su nombre, hija? O Dana. Dana, para anotarla. Fue un desorden. Y vean bien, con la invasión de Honduras,
por parte de las tropas de Manuel Arce, encabezadas por Justo Mía, y también con la invasión a El Salvador, automáticamente a partir de ese momento ya Centroamérica entra en lo que se le denominó la Guerra Civil Centroamericana, que fue prácticamente pues el mayor baño de sangre en Centroamérica. Un conflicto armado donde ya el orden y la gobernabilidad desaparecen. Una guerra civil, jóvenes, ya prácticamente es a lo último que quiere llegar un país. Entonces, y la guerra civil fue desencadenada por las acciones que cometió Arce al invadir. Dígame. Una guerra civil también está involucrado todos los hombres, todos los del país. No solo los Ya los aquí policías. ya se involucra todo. Por ejemplo, en el caso de Morazán, por ejemplo, Morazán ya comienza a recibir, ya vamos a ver más adelante cuando Morazán forma su ejército. Y en el ejército que Morazán logra formar, Morazán recibe apoyo de esclavos negros, de indígenas, de mestizos, es decir, los sectores que habían estado marginados y oprimidos fueron los que apoyaron a Morazán en su lucha por tratar de rescatar a Centroamérica, porque ahora el objetivo de Morazán era rescatar a Centroamérica del desorden en el que estaba, desorden que había sido promovido por Manuel Arce junto con la familia Isinena de Guatemala. Profe, y Dionisio, Ah, Dionisio estaba preso en Guatemala. todavía en ese tiempo. Todavía Dionisio de Herrera es liberado después por Morazán, pero Morazán primero libera Honduras, después El Salvador, y Morazán después llega a Guatemala, donde derroca a Manuel Arce y expulsa a todo el clan Aycinena de Centroamérica, le quita todos los bienes a la familia. Óigame, fue una situación de infarto, pues por decirlo así, y también libera a Dionisio de Herrera. Pero bien, eso va a ser más adelante, no se preocupen. Todavía estamos. Como la nacionalidad hondureña. ¿Cómo dice? Francisco Morazán es de nacionalidad hondureña. Sí, él era hondureño. Profe, y nada más que permítame, Dan, nada más que Morazán, jóvenes, era de descendencia italiana. Entonces, pero él sí había nacido en Honduras. Creo que ojalá que pueda tener, yo tengo aquí un documento, ya les voy a mostrarles, solo déjenme buscarlo aquí. Continúe, Dana, le escucho. O no sé quién, pero alguien me sí, pide. era yo. ¿Qué hizo Morazán con Mía? Lo desterró. Lo desterró, fue enjuiciado y lo derrocó. Tuvo suerte que no le aplicó, bueno, Morazán nunca fue un hombre, no le aplicó la pena de muerte, pero fue desterrado. El final que tuvo Mía, más adelante les voy a decir. Solo déjenme buscar antes que termine la clase, jóvenes, algo que quiero que vean. Permítanme, la organización. Déjenme ver si es esta. No, denme un segundito, no se me desesperen. Déjenme buscarlo aquí. Profe, llevamos a otra clase. Sí, bueno, va a ser en otra. Quería mostrarles la descendencia, el árbol genealógico de Morazán hasta la actualidad. Pero va a ser en la otra clase, ¿ok? No quiero quitarles mucho tiempo ya. Entonces, por hoy ha sido suficiente. Entonces, déjenme ver por dónde nos quedamos. Nos quedamos por la invasión de Honduras y El Salvador. Mañana continuamos. Saludos.